y lo hacemos ahí en segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Amén. Gloria al nombre del Señor. Segunda a Corintios, capítulo 4, versículo 17. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos todos ubicados? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Si usted tiene la oportunidad, amigo, hermano, que nos sigue a través de Barat Producciones, de leer las Sagradas Escrituras, lo invitamos para que lo haga, o de encender su dispositivo y buscar ahí en su dispositivo este hermoso versículo de la palabra de Dios, también lo invitamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 17. ¿Estamos ahí? Vamos a leer todos juntos, hermanos, este versículo de la palabra de Dios. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leámoslo nuevamente. Meditar en esta noche bajo el tema prueba, la prueba. Amén. La prueba. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que es una prueba. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros miramos desde el punto de vista de una evidencia, entonces accionamos esta palabra prueba como un argumento de algo. Amén. Por ejemplo, supongamos que en esta tarde nos comuniquemos con la hermana que realizó el aseo del templo, ¿verdad? Y le digamos, hermana, usted vino sola, y ella nos va a decir, no, yo vine con 2 acompañantes. Como prueba de eso, lo pueden mirar en las cámaras, ahí está la prueba de que venían 2 acompañantes conmigo. Amén. Y en ocasiones de pronto usted dice, no, mira, como prueba de algo, yo tengo esta prenda, o yo tengo este video, o yo tengo este objeto, o yo tengo algo que prueba lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? También en el caso o en la manera o en el ámbito científico, cuando estamos hablando de una prueba, entonces estamos hablando de un ensayo o de un experimento. Por ejemplo, en la iglesia, cuando se va a realizar una actividad en la cual se necesita sonido, hay personas que están capacitadas para ubicar el sonido, y antes de realizar el evento, antes de realizar la actividad, entonces se va a realizar una prueba de sonido. Se va a hacer un ensayo, se va a hacer una prueba para mirar las capacidades de ese equipo, para mirar que todo esté debidamente ajustado, para que a la hora de actuar o a la hora de entrar en acción con ese sonido, todo esté en orden. En muchas ocasiones, cuando se va a presentar un en vivo a través de los medios, también hay personas que hacen una prueba, que hacen un ensayo para mirar que todo esté bien, que la luz esté en condiciones óptimas, que el sonido sea óptimo, que el ambiente esté óptimo, que el ángulo esté óptimo. Hablando acerca de una prueba. En el ámbito del derecho, cuando se habla de una prueba, se está hablando también de algo que justifica. Cuando se va frente a un juez, cuando hay que hacer una aclaración, cuando hay que estar en un juzgado frente a un abogado, entonces también se piden pruebas que justifiquen lo que se está diciendo. En esos ámbitos se utiliza lo que es la prueba. En el ámbito estudiantil también se realizan pruebas. Yo creo que muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de pasar por un plantel educativo, tuvimos, hermanos, que presentar pruebas. Algunos
como siempre, son más relajados. Siempre en un salón, en un grupo de alumnos, estarán los alumnos que son más relajados, que no toman el libro, que se enfrentan a esa prueba tal con el conocimiento poco o mucho que obtuvieron en una clase donde estuvieron atentos o no atentos. Pero estarán también aquellos que se van a preparar una noche, 2 noches, y que son los ratones de biblioteca, que están ahí comiendo cuadernos y tomando todos los argumentos posibles para presentar bien esta prueba. Muchos de nosotros tuvimos, tal vez a la hora de entrar a un trabajo, o tal vez muchos de ustedes han tenido la oportunidad también en el ámbito laboral, a la hora de entrar a un trabajo, de presentar una prueba. Hay personas que antes de valerse de un empleador lo llaman y le dicen: hoy va a ser su día de prueba. Hoy usted no va a estar contratado, este día no le va a correr para pagarle, sino que solamente va a ser su día de prueba. Y entonces es un día donde la persona tiene que demostrar las capacidades para ejercer cierto trabajo. Tal vez usted diga: bueno, a mí me pasó, yo tuve que ir a un lugar y presentar una prueba para que las personas miraran las capacidades que yo tenía. Lo cierto es que cuando nosotros estamos hablando de una prueba, estamos hablando de un examen, estamos hablando de un concurso, estamos hablando de un test que va a sacar lo más profundo de cada uno de nosotros. En la medicina, cuando se hace una prueba, en muchas ocasiones el médico dice: su diagnóstico aparentemente puede ser pero debemos llevarlo a una biopsia, o debemos llevarlo a un examen más intenso, porque lo que yo estoy diciendo, dice el médico, es algo somero, pero lo vamos a probar a través de un examen más profundo. A través de ese examen más profundo vamos a mirar qué hay dentro, en sus células, en su organismo, qué está pasando allí adentro. Y después de esa prueba, después de ese examen, y cuando se arrojan los resultados, entonces el diagnóstico que da el médico lo hace conciso, es preciso, porque ya examinaron más allá de lo que nuestros ojos ven, ya examinaron microscópicamente aquel problema que está afectando cierto organismo. Y a través de esa prueba, entonces el médico puede decir: definitivamente usted está padeciendo esta o esta enfermedad, o la situación que le acontece a usted es esta o esta situación. Cuando hablamos de una prueba, entonces estamos hablando de un test que arroja lo que hay dentro. Y como cristianos, hermanos, nosotros debemos entender que no estamos blindados ante las pruebas y ante las dificultades de la vida. El hecho de ser cristianos, el hecho de ser hijos de Dios, no nos blinda de tantas cosas que a veces en el duro caminar de la vida tenemos que enfrentar. Porque quisiéramos, hermano, quisiéramos que este hecho maravilloso de ser cristianos, de ser hijos de Dios, nos blindara, colocara en nosotros un blindaje de tal forma que muchas cosas que padecen las personas que no conocen a Dios no nos tocaran a nosotros. Pero hay circunstancias como aflicciones, como enfermedades, como fracasos que vienen a nuestra vida, y es ahí cuando nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me sucede esto a mí si yo acepté al Señor? ¿Por qué estoy viviendo esta situación si yo he sido fiel al Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad si yo he rendido mi vida al Señor, si yo le he servido completamente al Señor? ¿Por qué estoy viviendo esta situación familiar o esta situación en mi salud, en mi cuerpo, en mi hogar, en mis labores, en mis finanzas, si yo he amado al Señor? Yo creo, hermanos, que como seres humanos, muchos de nosotros, ante la prueba, ante las difíciles circunstancias de la vida, nos hemos preguntado así:
porque somos humanos y son cosas que en determinado momento vienen a nuestra vida y cavilan en nuestra mente. ¿Qué podemos decir, hermanos, de aquellos padres en otro país, padres cristianos, que tenían a sus pequeños estudiando en un colegio y de pronto en una mañana los llaman y le dicen: vengan a recoger los cuerpos de sus niñas, porque sus niñas han sido asesinadas en un tiroteo en el colegio? La pregunta de estos padres: ¿dónde estaba Dios? Si nosotros oramos antes de que las niñas salieran, si nosotros hemos sido fieles a Dios, ¿dónde estaba? ¿Por qué pasa esta circunstancia? Y además de esto, no solo vienen estas preguntas a nuestra vida, hermanos, y no solamente cavilan estas preguntas en nuestra mente, sino que en muchas ocasiones decimos: yo creo que yo me voy a quedar aquí sentado. Yo creo que yo me voy a quedar aquí sentada, porque si yo soy hija de Dios, si yo le sirvo al Señor y me pasan estas circunstancias, ¿qué más voy a esperar en el camino? ¿Qué más voy a esperar en la vida? ¿Qué más voy a esperar? Mire, ni siquiera le pasa a mis vecinos que no conocen al Señor. Ni siquiera le suceden esas circunstancias a mi familia que no conoce al Señor, sino que la estoy viviendo yo, que ante mis ojos soy fiel al Señor. Y es así, hermanos, que encontramos a lo largo de nuestra carrera por el camino bendito del Evangelio, hombres y mujeres que han tomado una silla y han preferido sentarse y se han retirado de la línea de la batalla diciendo: no quiero salir más a la guerra, no quiero estar más en guerra. Porque si Dios estaba conmigo, ¿por qué fui herido en la guerra? Si Dios estaba a mi lado, ¿por qué me sucedió esto en la guerra? Y yo creo que tal vez en este momento usted trae a su memoria un listado de muchos guerreros que le acompañaron a usted en batallas, pero que ya hoy no están en la batalla, porque fueron heridos en medio de la prueba, y el camino más fácil para ellos fue pedir la baja y decir: no voy a continuar, no quiero seguir, me voy a quedar aquí ni un paso más, porque en realidad, ¿dónde está Dios? Y es que esa es la grande pregunta, hermanos, en muchas ocasiones, frente a nuestros dolores, frente a nuestras circunstancias, frente a nuestras lágrimas, frente a nuestros fracasos: ¿dónde está Dios? Y a veces nos decimos, y a veces no solamente culpamos a Dios ante las circunstancias, sino que venimos a culparnos a nosotros en medio de las pruebas y decimos: si tan solo yo hubiera hecho esto, si tan solo yo hubiera hecho aquello, si tan solo yo hubiera obrado de esta forma, de esta manera, seguro que no estaría padeciendo lo que ahora estoy padeciendo. Y además de culpar a Dios, hermanos, también vendríamos a culparnos nosotros. Pero ¿cuál es en realidad el propósito de Dios a través de las pruebas? ¿Qué quiere Dios de nosotros, de sus hijos, de sus hijas, a través de las pruebas? ¿Acaso se goza Dios de ver a sus hijos heridos? ¿Acaso es el gozo del Señor ver a su pueblo herido? De ninguna manera. Porque sabemos nosotros confiadamente que el Dios que tenemos es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que no se goza de la injusticia y mucho menos se goza de la maldad. ¿Cuántos lo creen así? ¿Sabe, hermanos, que en este versículo que leímos hace un momento dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Pablo habla a los corintios. Pablo habla en una época muy difícil de hablar acerca del cristianismo. El apóstol sirve a Dios en una de las épocas más duras para un cristiano.
Porque el hecho de ser cristiano en esa época en la cual Pablo predicaba significaba rejas, significaba cárcel, significaba que podía perder la familia, que podía perder el trabajo, que podía ser azoteado, que podía ser apedreado, que podía ser difamado, que podía perder todo su honor y su nombre, su tierra, que podía perderlo todo. Y en ese momento donde se movía ese cristianismo genuino y verdadero, Pablo le dice al pueblo: es cierto que tenemos una tribulación, pero yo quiero decirles que hablamos de una leve tribulación momentánea. El apóstol que muere a mano de sus perseguidores, que dedica ese momento de su vida, o ese espacio mejor de su vida, desde que Cristo se revela a él, y de ahí en adelante comienza a servir a Cristo. Pero además de eso, en el momento en que él surge para él el llamado de parte del Señor, el Señor le dice a través de Ananías, que fue el hombre que fue a orar por él: yo te voy a enseñar cuánto es necesario sufrir por mi causa. Fueron las palabras que marcaron el camino del gran hombre de Dios. Yo te voy a mostrar, te voy a enseñar cuánto es necesario que sufras y que padezcas por mi causa. La pregunta es, hermanos, ¿a quién de nosotros nos gusta sufrir? ¿A quién de nosotros nos gusta padecer? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos hiera? ¿A quién de nosotros nos gustan las pruebas? A ninguno, ¿verdad? Si nos ponen a escoger entre un camino escarpado, entre un camino pedregoso y entre un camino que hayan pétalos de rosas y fragantes flores, yo preferiría escoger el camino y los pétalos, el camino de las fragantes flores. Pero el Señor, en su designio divino, le dice al apóstol: yo te voy a enseñar cuánto es necesario que tú sufras por mi causa. Y sabe, hermano, que es la palabra que a veces se repite en muchos de nosotros. Y el Señor, desde el momento que a muchos nos escogió, nos dijo: yo te voy a enseñar cuánto es necesario que sufras por mi causa. Porque yo quiero decirle, querido amigo que nos acompaña en esta noche, que servir al Señor es lo más lindo, es lo más bello, es lo más hermoso, es lo más precioso, pero que es necesario tomar nuestra cruz y seguir al Señor, y en muchas ocasiones, como dijera el salmista, ir caminando, ir sembrando, ir llorando. Esta es la verdad del camino bendito y del camino maravilloso del Evangelio, que no eximimos, que no escondemos, porque cuando venga la prueba, porque cuando venga la dificultad, nosotros vamos a tener la realidad bien argumentada en nuestra vida, sabiendo que todo lo que Dios hace es maravilloso y sabiendo que todo lo que Dios hace es perfecto. Y el hombre, el apóstol Pablo, que desde la cárcel escribía a su pueblo para alentarlo, el apóstol que estaba dispuesto, porque obviamente iba a pasar por la guillotina, le dice a su pueblo: esto no es más que una leve tribulación momentánea. Cuando él toma esta palabra para hablar acerca de leve, le está diciendo: esto es algo muy pequeño, esto es muy pequeñito comparado con la gloria que nosotros vamos a recibir. Y es que, hermanos, en medio de cada prueba, en medio de cada dolor, en medio de cada circunstancia, en medio de cada fracaso, nosotros debemos traer a nuestra mente la palabra que Pablo decía a su pueblo: esto es pequeño, esto es pequeño
comparado a lo que el Señor va a hacer después de esa tribulación. Esto es pequeño porque el problema de nosotros, hermano, la dificultad de nosotros es que ante un problema, ante una prueba, nosotros nos paramos a mirar esa prueba, a mirar esa dificultad como un enorme gigante. Y es ahí cuando claudicamos. Es ahí cuando se acaban nuestras fuerzas. Es ahí cuando nosotros decimos, hasta aquí llegué. Es ahí, hermano, cuando nuestros ojos carnales comienzan a poner la mira en aquella situación, en aquella prueba que parece que no tiene salida. Pero es en ese momento cuando debemos activar nuestra mirada espiritual. Hermanos, ¿cómo miramos a Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo miramos nosotros a Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo miran nuestros ojos a Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo quiere Dios que lo miremos a Él en medio de las pruebas? ¿Cuál es nuestra mirada? Porque mire que hay miradas de amor, hay miradas de amargura, hay miradas de rencor, hay miradas de alegría, hay miradas de felicidad, hay miradas de esperanza. El salmista le dice al Señor, como los ojos de la sierva miran a su señora, así mis ojos te miran. O sea, que así como esa jovencita miraba a su señora, mirando en ella su esperanza, así estaba el salmista colocando su mirada en el Señor y viendo que en Él había esperanza. Usted ve que en muchos momentos de la persecución, de la prueba de David, David le dice al Señor, Señor, mis ojos te miran. Señor, tú eres mi sol. Señor, tú eres mi escudo. Señor, tú eres mi torre fuerte. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi alto refugio. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo miramos nosotros a Dios en medio de las pruebas? Son nuestras acciones, es nuestro hablar, nuestro comportamiento, se dirige a creer y a mirar a Dios como ese ser maravilloso, como ese ser supremo que tiene la salida para esa prueba, para esa circunstancia. ¿O es nuestro accionar más bien una negación del poder divino? Porque en muchas ocasiones, hermanos, le estamos demostrando al Señor a través de la prueba lo que hay aquí adentro. Porque recuerde que probar es un test, es un examen de lo que hay aquí adentro. Y cuando viene la prueba, Dios quiere mirar qué hay dentro de nosotros. Dios quiere mirar qué hay dentro de usted y de mí. Dios quiere mirar su capacidad y mi capacidad de reaccionar ante la prueba y ante la dificultad. Ese es el propósito de Dios, hermano. Mirarnos cómo estamos y que nosotros mismos nos examinemos y miremos cómo estamos. Dice la palabra del Señor, es leve. Esta tribulación es leve. Pablo hablaba a personas que podían morir a manos de sus perseguidores. Pablo hablaba a los desterrados. Pablo hablaba a una iglesia perseguida. Pablo hablaba a aquellos que tenían necesidades económicas. Pablo hablaba a un pueblo necesitado, pero les decía, esto es una leve tribulación. De alguna manera les estaba diciendo, ánimo muchachos, porque esto es muy pequeñito comparado a la gloria venidera. Y yo sé que el Señor nos dice hoy, las tribulaciones, las pruebas
que vivamos aquí en la tierra son muy pequeñas comparadas con la gloria de Dios, con su presencia, con sus misericordias, con sus victorias, con sus maravillas, con sus bondades. Pero es necesario, hermano, que usted y yo empecemos a creer que esa situación que estamos afrontando, que esa prueba que estamos viviendo es pequeña. Sí, es pequeña. Tal vez usted dirá, hermana, usted dice que es pequeña porque usted no la está viviendo, ni la está mirando del tamaño en que yo la miro. Pero si usted coloca esa prueba a los pies del Maestro, si colocamos esa prueba, ese tormento, esa dificultad, esa enfermedad a los pies del Maestro, nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios, que nuestro Maestro es enorme, gigante, maravilloso, y que esa prueba y que esa dificultad es muy pequeñita, y que Dios puede obrar, y que Dios puede manifestarse, y que Dios puede glorificarse. Y si usted y yo, hermano, vemos que esa prueba es pequeña, entonces no nos vamos a enfocar en la prueba. Si usted y yo creemos que esa prueba es muy pequeña para Dios que es grande, para Dios que es soberano, para Dios que es precioso, entonces no vamos a meditar de noche y de día en la prueba, sino que más bien estaremos tanto de noche como de día meditando en las promesas de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios desea, porque por algo el Señor dijo: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Porque hay pruebas, hermanos, que llegan a nuestra vida, que quisiera el enemigo que usted las tuviera ahí en la cuchara al desayuno, que las tuviera en la cuchara al almuerzo, que las tuviera en la cuchara en la cena, que cogiera esa prueba y la acostara con usted en la cama, que tomara esa prueba y la acostara con usted y la colocara de cabecera. Pero, hermano, lo que Dios quiere es que meditemos en sus promesas, que sean sus promesas las que estén de noche, que sean sus promesas las que estén de día, que aunque el enemigo venga a decirnos: mira, estás en prueba, es muy grande tu situación, es muy grande tu problema, es muy grande tu prueba, no lo vas a alcanzar, nosotros le digamos: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda, en el nombre de Jesús el Señor te reprenda, porque es más grande mi Dios, porque es más grande el que murió en la cruz del Calvario por mí. Aleluya. Dios quiere que miremos la prueba como lo es: una leve tribulación momentánea, leve. Eso es lo que Dios quiere que miremos, que esta situación es leve, que es una tribulación momentánea, que no durará para siempre, porque la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo, y tal vez este sea un tiempo de prueba, tal vez este sea un tiempo de enfermedad, tal vez este sea un tiempo de dolor, tal vez este sea un tiempo difícil, pero el Señor nos dice que es momentánea, que no va a durar para siempre. No se amañe con esa prueba, no confiese que eso va a ser para siempre, no confiese que eso lo va a llevar a la derrota, no confiese que eso lo va a llevar al fracaso, porque aquí el apóstol está diciendo: esto es leve y va a ser momentánea, de momentos, de minutos, de segundos, porque la gloria que nos espera con el Señor es mayor. Esto es momentáneo, hermano. Esto es momentáneo. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Usted y yo no somos dueños del tiempo. Dios es dueño del tiempo. Y Él, como dueño del tiempo, nos está diciendo a través de las Sagradas Escrituras: esto es momentáneo. No piensas que esto va a ser para siempre. No pienses que este dolor va a ser para siempre. No pienses que esta prueba va a ser para siempre. Esto es algo pasajero. Esto va a pasar en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Pero mire, hermano, que Pablo dice: pero esto va a producir, no dice en ustedes sino en nosotros, porque Pablo sabía que la prueba
también le correspondía a él. Que aunque era el apóstol, que aunque era ese hombre de renombre, pero también padecía. Pero él dice, pero esto produce en nosotros más excelente y eterno peso de gloria. No es en vano, hermano. Ninguna situación dolorosa, ninguna prueba en el Señor es en vano. Dios no hace nada en vano, hermano. La célula más pequeña de nuestro cuerpo es una fábrica, es una industria dotada de todas las labores de una fábrica. No es en vano una célula, no es en vano una uña de nuestro cuerpo, de nuestro dedo, no es en vano un cabello, no es en vano nada de lo que está en nuestro cuerpo, no es en vano el más pequeño microorganismo creado en este planeta, porque ha sido creado con un plan y con un propósito divino. Cada pluma de un ave cumple un propósito. Cada escama de un pez cumple un propósito. Cada ola del mar cumple un propósito. Así, hermano, la prueba en nuestra vida también cumple un propósito. Aunque duela, aunque sea doloroso, pero es también la prueba, aquello que cumple un propósito en nuestra vida y nos va a dar más excelente y eterno peso de gloria. Mire lo que está diciendo, es excelente y es eterno el peso de gloria. Hay cosas que se miden por el peso. Hay algunos productos que si no tienen peso, entonces son vanos. Hay productos, hay cosechas, hay frutos que si no pesan, son vanos. Cuando viene el recio invierno en los campos y daña el producto y daña los frutos, entonces usted ve los frutos grandes, pero cuando usted toma esos frutos no pesan nada, son vanos, no tienen peso. Esto pasa igual con cultivos como el café. Si viene el verano y le daña y le atrofia su desarrollo, entonces van a ser frutos vanos que no van a valer nada. Pero si hay un buen riego, si hay una buena producción, esos frutos van a pesar, hermano, y van a ser frutos que valen la pena, que no los daña el verano, que no los daña el clima, porque hay alguien que está pendiente y lo que Dios quiere, lo que Dios anhela a través de nuestros veranos, a través de nuestras pruebas, es que usted y yo, hermano, tengamos más excelente peso de gloria. Eso es aquello que el Señor anhela. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice la palabra del Señor: no ha sobrevenido. Pablo el apóstol sigue hablando y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo está hablando en este momento acerca de una prueba, acerca de una tentación, pero él les está diciendo: esto no es más grande de las fuerzas que ustedes tienen. Y algo que deben saber es que Dios es fiel, que no los va a dejar más de lo que ustedes puedan resistir, y que Él también se va a encargar de dar la salida para que nosotros podamos soportar. Dios quiere, hermano, que usted y yo entendamos que en medio de cualquier situación tenemos la fuerza para poder soportar. Y sabe, hermanos, que hay cosas que son tan necesarias en nuestra vida, que son tan dolorosas, pero que son tan necesarias en nuestra vida. Santiago se refiere
a la prueba. Santiago habla acerca de la prueba ahí en Santiago capítulo 1 versículo 2. Y él se refiere acerca de la prueba de una manera tan sorprendente, hermano, que a veces decimos: ¿en qué estaba pensando Santiago? ¿Qué estaba hablando Santiago? Mire, hermano, que Santiago le habla también al pueblo y dice: hermanos míos, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué podemos decir nosotros de este siervo de Dios? ¿Qué podemos decir nosotros de Santiago, lleno del Espíritu Santo, escribiendo estas frases que nos ponen como frente, hermano, a que nos miremos? Mire lo que dice Santiago. Santiago dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El apóstol nos está diciendo: gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Y yo le pregunto, hermano, ¿alguna ocasión usted se ha sentado a reír porque tiene una prueba? ¿Porque tiene una dificultad? Yo hoy estaba estudiando y yo decía: Dios mío, Santiago, quien también dio su vida por la causa del Señor, quien también crecía en un ambiente espiritual difícil, quien también servía en un momento duro de la época cristiana, y habla lleno del Espíritu Santo y le dice a los hermanos: hermanos míos, hermano, usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo, hermano, usted que ha conocido al Señor, hermano, usted que ha conocido este camino maravilloso, cuando tenga una prueba, entonces le dice: ¿tenga gozo? No, le dice: tenga sumo gozo. Le está diciendo, nos está diciendo, más que gozo, cuando venga una prueba, sumo gozo, el gozo pleno de que usted y yo estemos en prueba debe manifestarse. Por eso es que dicen que la cuestión de la cruz es locura, ¿verdad? Porque ¿cómo nos vamos a gozar en medio de las pruebas? ¿Cómo nos vamos a gozar, hermanos? Pero aquí el Señor no nos está diciendo: gócense, sino tengan sumo gozo. ¿Y por qué? Sepan, dice el versículo 3, sepan que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quedamos asombrados y decimos: pero ¿cómo es posible que el Señor nos esté diciendo a nosotros que nos gocemos en medio de las pruebas? Porque no es fácil, hermano. Hay situaciones que no son fáciles, hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que vienen a nuestra vida y nos quiebran porque son inesperadas. Hay cosas que usted las ve venir, pero hay situaciones que no las ve venir y nos afectan. Pero el Señor nos da la respuesta y nos dice: ¿por qué quiero que se gocen? Porque si ustedes tienen una prueba, entonces su fe va a ser probada y va a producir en ustedes paciencia. Hermanos, es el propósito de Dios probar nuestra fe. Porque lo sabemos muy bien que cuando todo está calmado, que cuando las olas no están embravecidas, es muy fácil decir que tenemos fe, ¿verdad? Pero es en medio del mar embravecido, es en medio de la prueba, es en medio de la dificultad donde podemos darnos cuenta y medir el termómetro de nuestra fe. Es allí en medio de la prueba, es allí en medio de la dificultad, es allí en medio de la decepción, es allí en medio de ese momento difícil que aún nosotros mismos podemos tomar el termómetro y decir: esta es la fe que yo tengo. Y mira, hermano, que el Señor está diciendo: esa prueba de la fe, entonces va a producir algo que se llama
paciencia. ¿Qué va a producir? Paciencia. ¿Qué va a producir? Paciencia. El Señor quiere probar nuestra fe, pero no en vano, sino porque quiere que produzca en nosotros paciencia. Paciencia. Porque hoy queremos todo tan rápido, todo tan instantáneo, todo tan ya. Pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a orar, que aprendamos a ayunar, que aprendamos a esperar en Él con toda la confianza, no amargándonos, no renegando, no culpando, no tendiendo a tirarnos en el suelo, sino más bien esperando en sus propósitos, esperando en sus promesas. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire lo que está diciendo. Va a venir la prueba, pero como resultado de la prueba, entonces vamos a adquirir algo que se llama paciencia, pero va a ser una obra completa, porque entonces seremos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No es en vano, hermanos, el dolor que Dios permite que padezcamos en muchas situaciones, en muchas circunstancias, no es en vano. Algo quiere hacer el Señor con nosotros. Algo quiere enseñarnos el Señor a nosotros. Algo quiere sacar de adentro del corazón. Algo quiere quemar, algo quiere purificar, algo quiere santificar, algo quiere mostrarnos, algo quiere enseñarnos. Quiere que veamos su gloria, quiere que veamos su poder, quiere que nos acerquemos más de Él. Hermanos, el corazón del hombre es dado a olvidarse de Dios. Nosotros, los seres humanos, por naturaleza, somos dados a alejarnos del Creador. Y lastimosamente, cuando todas las cosas marchan bien, cuando parece que tenemos todo en orden, entonces tendemos a alejarnos de la fuente y empezar a cavar para nosotros cisternas rotas. Y es en ese momento donde el Señor tiene que decir: yo tengo que salvarlo, yo tengo que apretarlo, yo tengo que moverlo, yo tengo que llevarlo por el valle del dolor, por el valle de la prueba, para que vuelva y se acerque a mí. Y entonces es cuando el Señor en muchas ocasiones nos lleva por el desierto para que nos acerquemos a Él. Amén. Pero no solamente, hermano, es para producir en paciencia y para perfeccionar en nosotros su obra, sino también para que seamos consolados por el Señor y para que aprendamos a consolar a otros. La palabra del Señor nos dice ahí en 2 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 4, nos dice claramente, mis amados hermanos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo habla acerca de sus aflicciones, pero él dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántos lo creen así? Así es. 2 Corintios capítulo 1 versículo 4. Mire que la palabra del Señor lo dice claramente. Dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y es que así es, hermano. Ahí estará el Señor a través de su Espíritu Santo, para abrazarnos, para consolarnos, para renovar nuestras fuerzas, para ayudarnos, para avivarnos, para que no nos quedemos postrados. Él está dispuesto a consolarnos. Lo que pasa es que nosotros en muchas ocasiones tratamos de desviarnos del verdadero consuelo y buscar consuelo en el hombre, cuando la realidad es que el único que nos puede consolar y que está dispuesto a consolarnos en todas nuestras tribulaciones es Dios, a través del poder y del Espíritu Santo. Pero lo dice claramente: pero también tú vas a poder consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sabe, hermanos, que hay muchas cosas que Dios nos permite vivir?
con el único fin y con el único propósito de que luego podamos entender a otras personas que están padeciendo o que van a padecer la misma prueba que nosotros padecimos, tal vez un recodo atrás. Nunca será igual. Hablar de una situación que has vivido, de una situación que has sufrido, de una situación que has llorado, nunca va a ser igual el consejo, nunca va a ser igual, hermano, la oración que realizamos por alguien cuando nosotros hemos vivido esa situación, a cuando nos acercamos a una persona y le hablamos desde el punto de la inexperiencia. Y tal vez lo que estemos viviendo hoy, el dolor que padecemos hoy, es necesario, hermanos, porque tal vez usted y yo somos fuertes para ser consolados a través del poder del Espíritu Santo, porque mañana alguien pasará por este mismo camino trágico de dolor, de decepción, pero seremos nosotros quienes nos acercaremos con toda propiedad para consolarlo, porque así está diciendo el Señor. Así como yo los consuelo a través de mi Espíritu Santo, también ustedes van a tener esa libertad, esa autoridad de consolar a otras personas que estén pasando por esa prueba, por esa dificultad. Y van a empoderarse y a decir, así como yo pasé, como el Señor me ayudó a mí, como el Señor me dio la victoria a mí, usted también puede tener la victoria. Sabe, hermanos, que todos recordamos las palabras finales, casi finales, de Job, cuando después de todas sus pruebas y después de todo su dolor, le dice al Señor, se queda tal vez mirándolo con sus ojos hacia el cielo y le dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el Dios de toda misericordia no quiere solamente que usted y yo le escuchemos de oídas, sino que quiere que nuestros ojos le vean. Dios no quiere ser o tener una relación con nosotros, con otro intermediario, tal vez porque alguien nos trae, porque alguien nos convida, porque alguien nos dice vamos, sino que Dios quiere ser directo con nosotros. Y tal vez permita pruebas, situaciones difíciles, hermano, para que se quite todo obstáculo, todo intermediario, y para que ya no escuchemos solamente, sino para que le veamos como nuestro Dios, como nuestro amigo, como nuestro Salvador. Ninguna prueba, ningún obstáculo, ninguna dificultad es con el fin de dañarlo, de destruirlo, de desmoronarlo, de dejarlo tirado en el camino. Por el contrario, las pruebas y los obstáculos nos van a llenar de armas, de herramientas para pelear, para avanzar. Nos van a hacer fuertes, hermanos, nos van a hacer invencibles con el poder del Señor. Al igual que aquellas personas que corren en esas carreras de obstáculo, que al principio tienen que saltar un obstáculo pequeño y luego deben saltar un obstáculo más grande. Esa es la vida del cristiano. Hoy tal vez saltamos un obstáculo pequeño, pero mañana saltaremos un obstáculo más grande con la ayuda del Señor. Hoy tal vez nos enfrentemos a una situación dolorosa, pero mañana recordaremos esa situación como una victoria más en los libros de Dios, como la fuerza que nos dará para seguir luchando a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier obstáculo. Mi hermano, mi hermana, la prueba que ha sobrevenido en nuestras vidas no es para mal, porque la Biblia dice que nada de lo que Dios permite será para hacernos daño, sino más bien para bien, para su bendición, porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Yo lo creo así. Yo lo creo así.
Yo creo a su palabra. Yo creo a su proceso. Yo creo a su propósito. Yo creo a lo que Él hace. Yo creo que en Él no hay sombra de variación. Yo creo que en Él no hay ni la más mínima falla. Yo creo que Él no se ha descuidado, hermano. Él no es el Dios que se descuida de su pueblo y por eso sucede que venga a nosotros el dolor. Por el contrario, Él es el Dios que cuida a su pueblo. Él es el Dios que está pendiente de su pueblo. Él es el Dios que encaja sus planes y sus propósitos para hacer su voluntad. Y aunque nos duela, aunque tengamos que afrontar la prueba, saldremos en victoria con más excelente peso de gloria. ¿Cuántos lo creen así? Vamos a colocarnos de pie, vamos